Hola a todos. En este video vamos a mostrar cómo replicar el cálculo del ingreso promedio mensual proveniente del trabajo según el ámbito geográfico del 2007 al 2021, tomando como referencias al trabajo que realizó Yadet Porras en el video número 19, donde calcula también el ingreso promedio mensual para el año 2017. Eh, Replicando el mismo trabajo, vamos a hacerlo nosotros para el año 2021, tomando los datos del INEI, el código del módulo que es empleo e ingresos, usando el software Stata. Eh, Al realizar los cálculos, nos debe dar el ingreso promedio mensual total, que es de 1.327.5, y también para el área urbana y rural. Pero antes de ello, vamos a explicar qué es lo que mide, digamos, el indicador. El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo digamos, refleja cuánto gana en promedio una persona ocupada por su trabajo, ya sea principal o secundario, durante un determinado mes. Según el INEI, en el Perú se considera población ocupada a las personas que son mayores de 14 años a más. Eh, ya sean personas que ya trabajaron, digamos, al menos una hora, aunque no trabajaron, tenían un empleo, un negocio del cual, digamos, estaban temporalmente ausentes. Dicho ello, vamos a proceder a realizar el cálculo. Primero, eh, definimos el directorio de trabajo, usamos la data en AOF 500 y ya se nos ha cargado. Podemos ver todas las variables que tenemos. Como primer paso, vamos a ejecutar el comando gen area. Eh, este comando, primero antes precisar de que en Lenao, digamos, la información se puede identificar mediante una variable llamada estrato. Los estratos del 1 al 5 corresponden a zonas urbanas, mientras que los estratos del 6, 7 y 8, estas corresponden a zonas rurales. En este comando, al generar la variable área, definimos el estrato en que van a ir de 1 a 5, que el estrato es menor o igual a 5. Como segundo paso, ponemos replace área, el número 2, if, y ponemos las variables que son mayores a 6 y menores igual que 8. Y los siguientes códigos definen, digamos, el área 1, dando una etiqueta de urbano, y el número 2 dando la etiqueta de rural. Y lo que hace el comando de la fila 7 es validar esa información. Para que siga explicando los demás procedimientos, voy a pasar a mi compañera. Continuando con la explicación, ahora vamos a correr el código 9 de string. Este lo que va a hacer es que el dato de ubigeo, que Stata lo considera como letras, este se vuelve una variable categórica, y para esa variable generada, esa variable categórica, se va a generar otra variable que sería la variable departamento. Luego corremos el código 10 replace, que ahora lo que hacemos es como el departamento es el código del ubigeo, este lo tenemos que dividir entre 10.000 para solo quedarnos con el código del departamento como tal. El código 11 replace, lo que hace esto es redondear lo que acabamos de dividir para que sean pues números enteros. Luego lo que hacemos es correr el comando 12, es label. Lo que hace
Esto es que le da una etiqueta a la variable DPTO como departamento, lo cual está entre paréntesis. Y eso se hace para los demás departamentos para que cada uno esté enumerado y con su nombre como tal. Ahora, el código 38 lo que hace esto es que asocia la etiqueta que hemos generado llamado DPTO con la variable departamento como tal, y de esa forma cuando nosotros tabulemos la variable en lugar de números nos va a botar lo que es el nombre de cada departamento. Ahora lo que vamos a hacer es generar la variable intra. Eh, Esta variable contiene lo que es la suma de el ingreso total por trabajo, sumando todas las fuentes de ingreso laboral reportados por persona. Dentro de esto, también existen lo que es variables missing, de donde no hay datos y estas son consideradas como ceros. Para continuar con la explicación, le paso a mi compañero. Bueno, una vez generada la variable de ingreso por trabajo anual, pasaremos a generar la variable, pero esta vez por trabajo mensual. Para ello utilizaremos el código GEN y lo nombraremos como extra-n y lo dividiremos entre 12 para de esta manera darle una métrica mensual. Posteriormente, los códigos 44 y 45 se puede observar que ambas variables las estamos etiquetando con el código label. Esto para que cuando se realicen gráficos o cuadros se utilicen estos códigos y no el nombre corto, ¿no? Como ingreso por trabajo anual e ingreso por trabajo mensual. Em, Ahora vamos a establecer lo que son los residentes habituales, ¿no? En el código 48 se puede observar un comando condicional. En este caso, este condicional nos dice de que la persona es clasificada como residente habitual y se le asigna un 1 si se cumple la primera o la segunda condición. La primera condición nos dice, bueno, que la persona generalmente sí está viviendo en esa vivienda y que cumple con el criterio de habitualidad. El P204 igual a 1 nos quiere decir de que esa persona sí forma parte de esa vivienda y el P205.2 quiere decir de que la persona cumple con el criterio de permanencia. Ahora, el segundo, digamos, condicional nos dice de que la persona no fue encontrada en la vivienda, pero que de todas maneras se considera residente debido a que esa ausencia es temporal. En este caso, el comando P204 igual a 2 nos dice de que la persona no vive allí, pero el P206 igual a 1 nos dice de que no vive ahí debido a que salió temporalmente debido a viaje, trabajo u otro, digamos, problema que dura menos de 30 días, ¿no? Y bueno, este sería en el caso de este comando. Pasando a lo que es seleccionar el grupo que tiene ingresos mayores a cero, en lo que respecta a la P ocupada, utilizamos el comando de la línea 50, que básicamente este comando lo que hace es filtrar la base de datos para mantener, por eso va la parte de keep if, mantener únicamente a las personas que forman parte de la P ocupada. En este caso, estas están identificadas por la variable OQ500, que son iguales a 1 y que además registran ingresos mensuales por trabajo mayores a cero. Por eso va el condicional intra-n mayor a cero. De esta manera el análisis ya se centra exclusivamente exclusivamente en los trabajadores ocupados con ingresos laborales efectivos, eliminando ya a quienes no perciben ingresos o no pertenecen a lo que es la P ocupada. Ya pasando a lo que es generar los cuadros del ingreso promedio mensual proveniente del empleo por área de residencia, para el 2021 corremos el comando de la línea 53, que básicamente este comando genera una tabla que presenta el ingreso promedio mensual por trabajo, intra-n, según el área de residencia, denotada por la variable área, y diferenciando entre lo que es el urbano y lo rural. El análisis
Se centra únicamente sobre la población de residentes habituales, por eso va el condicional de if resi igual a 1 y los resultados se ponderan con el factor de expansión que es FAC 500A, el cual permite representar los valores a nivel poblacional. La opción de static promedio del instra-n calcula el promedio del ingreso mensual y finalmente lo que es el comando nformat, entre paréntesis porcentaje 9.2f, define ya lo que es el formato numérico con dos decimales a nuestros resultados que vendremos a obtener. Con eso ya obtenemos lo que es la tablita de resumen. Por ejemplo, en el caso del ingreso promedio mensual proveniente del empleo por área urbana, se estima que es 443.46. En el caso del área rural es 811.61. Y en el caso del promedio mensual proveniente del empleo total es 1.325.54. Ahora ya pasando a lo que es el cuadro del ingreso del promedio mensual proveniente del empleo a nivel de departamento, corremos el comando de la línea 56, que este comando produce una tabla similar a la anterior con el promedio del ingreso mensual, pero ahora lo que se diferencia es que según el departamento de residencia, denotado por la variable de PTO, al igual que en el cuadro anterior, también la estimación se limita a los residentes habituales y se pondera mediante el factor de expansión FAC 500A para obtener resultados representativos a nivel nacional. Y ya de esta forma se pueden comparar los niveles promedio de ingreso laboral entre los distintos departamentos del país. Ya ahora, realizando una comparación de los resultados que hemos obtenido con el informe del INEI que se titula La evolución de los indicadores de empleo e ingreso por departamento, podemos visualizar algunas diferencias al contrastarlo. Por ejemplo, en el caso del primer cuadro, que es el cuadro del ingreso promedio mensual proveniente del empleo por área de residencia, en el caso del informe tenemos que para el año 2021 en el total es 1.327.5 y en nuestro caso es 1.325.54. Entonces sería como una diferencia de 2 el resultado que nos ha arrojado el Stata. De igual manera, en el caso del área urbano y rural hay ciertas diferencias. Y ya pasando a lo que es la comparación con los departamentos, con los datos de los departamentos, tanto en el Stata con el informe, podemos observar algunas pequeñas variaciones. En algunos casos sí coinciden mucho los valores, pero en otros casos ya se aleja un poco. Pero tampoco, o sea, podríamos considerar esto como un error, porque puede ser que en los años actuales el INEI que esté considerando un mayor redondeo en las variables, o puede haber alguna nueva inclusión actual de nuevas variables que conforman el ingreso mensual proveniente del empleo. Eh, Esto también lo podemos corroborar un poco porque al correr el comando, todos los comandos del Startup ya para el año 2017, con la data del 2017, el resultado que sí nos arroja es idéntico. Entonces, lo más probable es que actualmente se estén considerando nuevas variables que conforman parte del ingreso mensual proveniente del trabajo. Bueno, eso sería todo de parte de este tutorial. Muchas gracias.